Hola, soy María del Mar Sánchez Vera, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la misma universidad. En esta presentación vamos a abordar algunos conceptos claves sobre el e-learning. Para ubicarnos en este contexto, lo primero que vamos a hacer es un repaso por lo que ha sido la educación a distancia a partir de distintas generaciones que han establecido autores como Calladine, Nipper, Reiser y Taylor. La primera generación es la que estos autores denominan el modelo por correspondencia, en el que el proceso de envío y recepción de materiales se realizaba principalmente vía postal. Y solíamos hablar de materiales impresos que la persona recibía en su casa y que podía trabajar o estudiar con ellos. La segunda generación es el modelo multimedia e incorpora ya en la educación a distancia elementos como el vídeo y materiales de hipertexto e hipermedia que permitían el uso de distintos códigos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente generación es la que se denomina modelo telelearning e incorpora herramientas como la videoconferencia, que suponen un hito importante en la evolución de la educación a distancia porque por primera vez podíamos tener interacción en el momento. La cuarta generación es la que se denomina modelo de aprendizaje flexible y hace referencia a la democratización. Gracias a la democratización que hubo de Internet en España concretamente y en otros lugares del mundo durante la época de los 90, se empezaron a realizar primeras experiencias de educación a distancia a través de Internet de forma más habitual y hubo un boom en el uso de herramientas telemáticas y este modelo es el que se denomina aprendizaje flexible porque se empiezan a incorporar también ideas sobre la personalización de la información, el tema de que el alumno sea activo, etc. La quinta generación es la que se denomina generación del campus virtual y viene marcada por el boom que hubo de plataformas online, principalmente promovidas por universidades o empresas, pero normalmente instituciones de educación superior, en las que la educación a distancia se gestionaba principalmente en torno a una herramienta de campus virtual que incorporaba otras herramientas a su vez. La sexta generación es la que aporta la autora como un añadido y la denomina la generación de la web 2.0. Ella hace referencia a que el boom de los campus virtuales fue muy importante y gran parte de la educación a distancia se desarrolla a través de campus virtuales, pero que la web 2.0, con herramientas como los blogs, las wikis, las redes sociales, lo que han hecho es incorporar nuevas posibilidades para desarrollar educación en línea de una manera más abierta y que no tenga que estar centralizada únicamente en una sola plataforma y que se base más en tareas y no tanto en la gestión de contenidos. Si nos preguntamos qué es el e-learning se define como electronic learning, aprendizaje electrónico, se le ha denominado también como teleenseñanza, educación en línea, educación en red. Básicamente no nos estamos refiriendo solo a un aprendizaje que se desarrolla a distancia a través de la tecnología. Cuando hablamos de e-learning o la concepción que tenemos de educación a distancia a través de herramientas telemáticas, estamos refiriéndonos también a sistemas de enseñanza en red que supongan una apertura del modelo educativo. Tenemos que tener en cuenta que en la educación en línea sucede igual que en la educación que podríamos llamar presencial, que podemos adoptar diversas estrategias, diversos enfoques sobre cómo abordar la tarea educativa. En el e-learning podemos abordar un enfoque basándonos en contenidos, en subirlos a una plataforma y realizar un examen al final, pero también podemos basarnos en centrarnos en tareas, en profundizar en el cambio de roles y realmente esa es la concepción que nosotras queremos de educación electrónica. Un modelo más abierto que amplíe las perspectivas de aprendizaje más allá de que sea el proporcionar una serie de recursos a través de un ordenador, de internet, etc. Para entender mejor qué es el e-learning podríamos plantearnos qué problemas hemos detectado respecto a lo que es el e-learning. El primer problema sería referido al tiempo. Es cierto que podemos considerar que la educación en red puede ser más sencilla
o más fácil porque podemos acceder desde cualquier lugar. Sin embargo, realmente un e-learning bien planificado, una acción formativa en línea bien planificada y gestionada, requiere de mucha organización y tiempo que hay que planificarse, porque hay que centrarse en qué necesita el alumno, cómo le vamos a responder, establecer estrategias para tutorizar y facilitar la acción formativa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pensar que la acción formativa en línea se tiene que planificar y se tiene que organizar del mismo modo que organizamos la presencial, en el sentido de sentarnos y reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Otra de los problemas que hay en e-learning es la mala planificación educativa, muchas veces referida a que intentamos trasladar lo que hacemos en la educación presencial a un entorno en red, cuando tenemos que entender que cuando nos estamos moviendo en un entorno en red los parámetros son totalmente distintos. No sirve, por tanto, con dejar un listado de contenidos y plantearnos que el alumno va a ser independiente para estudiarse esos temarios y luego realizar un examen. Es cierto que es un modelo que puede existir, pero quizás lo que deberíamos plantearnos es más bien un enfoque de trabajo por tareas y de proporcionarles recursos y plantear el diseño de actividades realmente enriquecidas. Otro problema suele ser recursos mal diseñados. Es cierto que estamos haciendo referencia constantemente a que es muy importante la tarea, pero también es cierto que el entorno con el que el alumno interacciona es importante que esté bien diseñado y que esté bien planteado y que los recursos tengan calidad, que los vídeos no sean excesivamente largos, que los materiales sean claros, que el tipo de letra sea adecuado, que los colores sean adecuados. Todos esos aspectos técnicos son también muy importantes cuando hablamos de la educación en línea. Tienen que ser útiles y sobre todo tienen que ser claros, porque tenemos que pensar que podemos tener distintos perfiles de alumnado distribuidos en cualquier lugar del mundo que van a acceder a nuestra formación en red. Por lo tanto, cuanto más claros seamos en los recursos que empleemos, mejor será la formación. Otro problema, como he comentado anteriormente, es querer simular la presencialidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de educación en red, aunque podemos utilizar herramientas sincrónicas de comunicación y comunicarnos con el alumno en el momento, en realidad estamos en un entorno distinto. Estamos con personas que pueden estar en cualquier lugar del mundo, conectándose a cualquier hora, con distintos contextos, con distintas maneras de entender el aprendizaje y que, por tanto, tenemos que procurar entender el cambio de roles que vamos a comentar ahora. También otro problema es que los estudiantes no participen, que nosotros como profesores o facilitadores en red incorporemos contenidos y nos encontremos con que los estudiantes no participan. Ante ello, lo que tenemos que hacer es dinamizar, entender que nuestro rol es escribirles, interpelarles, desarrollar tareas como parte del propio curso que requieran que el alumno tenga que crear algo o hacer algo o participar de algún modo. Incluso en la videoconferencia plantearnos que no solo nosotros tenemos que dar una charla, sino que de algún modo también el alumno puede participar en esa videoconferencia y que sea interactiva, etc. También podemos pensar que nuestro trabajo es únicamente contestar tutorías a través de mensajes privados, correo electrónico, y sin embargo nuestro trabajo es mucho más que eso en red. Cuando somos facilitadores en red tenemos que dinamizar, revisar, contestar, escribir, marcar los tiempos, gestionar cómo va el trabajo de los grupos en el caso de que lo hagamos, etc. También podemos encontrarnos que el alumno piense que esto será pan comido, que será fácil. Y lo que tenemos que hacer es dejar claro desde el principio qué se espera de ellos. Detallar las tareas de tal modo que ellos entiendan qué tienen que hacer en cada tarea, cómo se les va a evaluar, cuándo se les va a entregar, haciendo uso de herramientas como el calendario, dejando las tareas escritas y detalladas y no presuponiendo cosas que luego ellos no van a saber muy bien cómo afrontarlas. Los roles, por tanto, que es lo que comentaba anteriormente, se transforman totalmente en la educación en línea. El alumno es un sujeto activo que tiene que enfrentarse a un entorno o distintos entornos o distintas estrategias para aprender en red y el profesor se convierte en un facilitador. Ya no es un transmisor de contenidos, sino que es una persona que tiene que proporcionar una guía clara al inicio del curso, un feedback, una retroalimentación continua
al alumno para que no se desenganche o para que el alumno sepa si va bien o no. Tenemos que pensar que el alumno no tiene por qué saber si está haciendo las cosas bien. Es importante que nosotros le demos ese feedback, ese apoyo y solventemos esa ausencia de presencialidad que puede tener la educación en red. También tenemos que ser referencia ante los problemas que puedan surgir, sobre todo ser agentes motivadores y establecer metas realistas, plantearnos el tiempo que va a llevar a cada alumno a hacer determinadas tareas, dejarle claro incluso a ellos el tiempo que está estimado. Fomentar la colaboración. Es muy importante entender que la educación en línea no tiene que ser algo individual, que porque uno haga en su casa esté aislado. Precisamente tenemos toda una serie de herramientas, tanto en campus virtuales como en lo que es la web 2.0, herramientas más abiertas, blogs, wikis, etcétera, que pueden estar en campus virtuales pero que pueden estar fuera, que lo que nos permite es desarrollar estrategias para fomentar la colaboración, blogs colaborativos, trabajo colaborativo en red, que en definitiva pues puede suponer experiencias de aprendizaje muy motivadoras y que somos nosotros como docentes y facilitadores los que las planificamos. También tenemos que proporcionar conocimientos didácticos y tecnológicos. Y la clave, si tuviéramos que definir cuál es la clave para el aprendizaje en red, pues podemos plantearnos por qué no la coordinación docente, igual que intentamos promover experiencias de colaboración con otros docentes en la presencialidad, en red. De hecho, lo que tenemos es un claustro virtual de docentes maravilloso, dispuesto a colaborar con nosotros. Podemos incorporar herramientas como Twitter, podemos incorporar muchísimas herramientas que abren el entorno formativo a que cualquier persona pueda participar y puede suponer una experiencia muy enriquecedora de aprendizaje. Fomentar la participación, la comunicación y la colaboración y centrarnos en tareas y recursos. Es cierto que hemos hablado de que hay herramientas que nos permiten hacer ciertas cosas que son interesantes. Sin embargo, lo principal es centrarnos en qué tipo de tareas vamos a realizar, qué estrategias vamos a desarrollar como docentes y qué recursos vamos a utilizar. Finalmente, utilizar metodologías activas y efectivas. Intentar que el alumno sea activo, intentar incluso reconducir el proceso formativo en línea si vemos que surge algún problema, son elementos que tenemos que plantear. Por lo tanto, somos algo más que un docente, es algo más en línea que alguien que sube una serie de contenidos en red. Es una persona que realmente tiene que estar formada, tiene que saber cómo gestionar la acción formativa en línea y que puede suponer una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora para los alumnos contar con un curso bien planificado en red. Si quieren saber más sobre la calidad de los cursos en línea, pueden consultar autores como Tony Bates, que habla de distintos pasos que tenemos que tener en cuenta de cara a trabajar con un curso en red. Por ejemplo, decidir qué quiero enseñar en línea, qué tipo de curso, trabajar en equipo, etc. Muchas gracias por su atención y un saludo.